Era un hombre. Era un hombre cada vez más grande y cada vez más viejo, y de rostro cada vez más iluminado por las luchas obreras. Era un hombre que al salir de Lecumberri organizó a más ferrocarrileros, a más trabajadores, hizo pueblo, formó partido. Esto le alegraba el corazón. Yo bien dormiría, mas tengo miedo Queremos cambiar a México para beneficio de México y de los mexicanos. Millones comparten este anhelo con nosotros. Es una utopía que vive en la conciencia de millones de compatriotas. Quizá adormecida, pero ahí está. Si logramos activar esa conciencia y hacerlos participar en la realización de esta utopía, venceremos. Jóvenes, mujeres, obreros, campesinos, trabajadores, el partido que toma partido, el de tu gente, ¿qué te parece? Vámonos juntando, vamos tomando las decisiones, con el partido que toma partido, el de tu gente, MS. Su doble condición de maestro y político de oposición lo proyectó rápidamente como figura destacada en el movimiento estudiantil de 1968. Después del 2 de octubre, Eberto Castillo evadió a la policía durante 9 meses hasta que fue detenido en 1969. Sí, alguna vez los vecinos, allá por el 68, se preocupaban, porque decía que ya no jugaba yo canicas en la calle con mis hijos porque me andaban persiguiendo. Y mis primeros actos políticos fueron con mi esposa y mis hijos pequeñitos. Siempre estuvieron muy integrados, los convencí primero, no era mi mujer, era mi esposa, y es una militante bastante activa. Cuando el 68, ella fue la que me dijo, bueno, pues ahora ya te metiste, ahora le sigues. Eberto Castillo compartió crujía con José Revueltas y Elide Gortari. Impartió clases de matemáticas e historia y discutió de política con los más radicales militantes de izquierda, en los que provocó airadas reacciones. Me gusta, por ejemplo, bailar o salir después con mi esposa, prácticamente es la única mujer con la que yo he tenido una relación real, ¿verdad? Claro, amorosa. Así que no me hace falta más. Y como mexicano aportó al mundo de la ingeniería la tridilosa, innovador concepto estructural que muchos beneficios ha aportado al mundo. Investigador infatigable, conoce a profundidad todo lo referente al subsuelo mexicano y de ello ha realizado publicaciones y artículos que nos han permitido saber más acerca de la riqueza petrolera mexicana, sus aportes y repercusiones desenmascarando falacias oficiales sobre el tema. Su afición a las matemáticas lo ha llevado a diseñar excepcionales conceptos de cibernética, informática e ingeniería, que son su orgullo. Su valor, inteligencia y vigor se reflejan no solo en la lucha política, sino en la investigación y la docencia. Muchos programas de cómputo, problemas matemáticos, culturales. He desarrollado una geometría que nada más yo manejo, no ha habido oportunidad de
Carla. Me gusta mucho jugar a las matemáticas, cálculo matricial, geometrías. Y me la paso muy divertido todo el tiempo. Escribir, pero escribir no como para el periodismo, sino ensayos. Tengo varios libros, estoy trabajando sobre uno. Las palabras tienen vida, son amorosas, son odiosas. Las comas, los puntos y comas, los guiones, son armas y son instrumentos, hacen daño y hacen bien, todo depende de cómo juegue uno con ellas. Es como la vida. De la unidad venimos y hacia ella seguimos marchando. Por la unidad, por nuestra gente, por México, es que el PMS y Eberto Castillo tomaron la decisión de establecer una alianza con la corriente democrática para que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se convirtiera en el candidato del PMS a la presidencia de la República. Castillo consideraba que la unidad alcanzada por la izquierda cuando renunció a su candidatura presidencial para cederla a Cuauhtémoc Cárdenas había sido el mayor logro político de su vida. Para que yo declinara a candidatura por el PMS, pedí se firmara un documento que establece que formaríamos una organización política después de las elecciones, cualquiera que fuera el resultado. El impulso de una decisión como esa, faltando un mes para concluir la campaña, fue decisivo para el resultado del 88 y para darle una gran vitalidad a la campaña en aquel entonces. Pero Eberto nos deja un ejemplo a seguir, nos deja un compromiso de mantenernos con toda firmeza impulsando las causas a las que él se entregó. Su más reciente pasión fue la búsqueda de la paz en Chiapas. En diversos momentos de crisis, su intervención en la COCOPA ayudó para que el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN salvara obstáculos. Mi única recomendación es mi pasado, mi presente, mi lucha política. Si queremos que México sea gobernado por patriotas como lo fueron don Benito Juárez y don Lázaro Cárdenas del Río, tenemos que hacer lo que hace Tepoztlán, imponer la voluntad del pueblo. Eberto, el disidente de toda la vida, el patriota, el profesor severo, el necio, el sabio, el intransigente, el inventor, el demócrata, el luchador social, el perverso. Así fue calificado Eberto Castillo Martínez en distintos momentos de su vida. Una vida con innumerables aristas que igual generó opiniones encontradas, que atrajo personajes disímbolos o provocó rupturas con entrañables seguidores. Es un compromiso, pues, de conciencia y que, bueno, lo podemos violar, pero cada quien será responsable, yo diría, ante la sociedad y ante la historia.
sabio. Desde joven y hasta el último día comprendió que sin libertad la vida es trunca o no es. De ahí su empeño, hacer del lenguaje privado y del lenguaje público un solo lenguaje, el único que libera. La palabra no engaña, el ego confunde, la mentira traiciona. Al igual que pensadores ilustres, sostuvo que la muerte pertenece a la vida y que la vida no es de la muerte. De ahí su fe en los hombres y la fidelidad a su mujer, a sus hijos, a sus compañeros, a sus amigos, a sus ideales, a su esfuerzo, a su buen humor, al ánimo alzado. Fue muchas cosas, pintor y escultor, matemático, escritor y político, pero entre todas una sobresale. Vivió para los demás. Muere el hombre al que se deja morir. No será tu caso, amadísimo Eberto. Julio Scherer García. Muy queridos de Laura, Eberto, Javier, Héctor, muy queridos amigos y compañeros. Nos encontramos, Eberto y yo, por primera vez en Casa de Amistades Comunes, ya avanzado en 1951. Y llevaba el quinto año de la carrera de ingeniero civil y empezaba a dar clases, yo cursaba en primera. De inmediato hubo empatía, afinidades, más en el terreno de lo político y social que en la ingeniería misma, de la que a ella trajeron siempre las materias más abstractas, las matemáticas, las vinculadas a la física, el diseño de las estructuras. En todas las cuestiones de su interés, Eberto se caracterizó por su espíritu inquisitivo y la rebeldía ante la arbitrariedad de la injusticia. Estudioso, investigando siempre, planteándose alternativas, cuestionándose a él mismo y a los demás, yendo al fondo, tratando siempre de llegar a la esencia. Así logró desarrollos extraordinarios, inéditos, surgidos solo de su reflexión e inventiva en materia de escrituras, de los que la tridilosa es una de las tantas aplicaciones. Comprendió siempre que el conocimiento, la ciencia, el desarrollo tecnológico, los descubrimientos y avances, para que se les pudiera considerar efectivamente como tales, debían ser puestos al servicio de la humanidad y principalmente de los más necesitados. Llegó a esa posición seguramente por las enseñanzas y experiencias que absorbió y lo fueron formando desde sus primeros años en Izcuatlán de Madero, del estrecho, cariñosa y no exenta de disciplina relación con don Gregorio, su padre, de la comprensión siempre tierna que encontró en su madre, de su paso por las escuelas, las últimas, la preparatoria y la nacional de ingenieros, y el trato con los compañeros en el aula y en el béisbol, de las lecciones de aquellos maestros a los que respetó por su talento, por compartir sin guardarse nada todo lo que sabían, porque razonaban y no imponían. Desde que convivimos en la escuela, fuera del aula o recibiendo sus clases de estabilidad y estructuras, compartimos ideas, aspiraciones y nos dispensamos afectos. Lo acompañé cuando Tere y él se casaron. Ellos nos acompañaron cuando Eberto firmó en Jiquilpan como testigo en el acta de nacimiento de Lázaro. Con Celeste hemos visto cómo Eberto, Javier, Laura y Héctor, cada uno a su estilo, siguen en la rectitud de sus conductas, en la dedicación al trabajo que cada quien escogió, en el desprendimiento y el trato afectuoso a los demás, las líneas que Eberto profundizar en su caminar por la vida. Combativo, innovador, audaz, fue también en su actividad política, en la que la intransigencia solo la aplicó a sí mismo, en su intachable conducta personal y en el apego a los principios en los que creía. Así lo vimos en el Movimiento de Liberación Nacional, en el 68, defendiendo a la universidad y convocando a luchar por la democracia, tal como después llamó a integrar el Senado y a organizar el PNP. A estos llegó con la injusta, terrible, pero enriquecedora experiencia de los años de prisión política. Después, el esfuerzo unificador del PMS, el Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. En este andar se llegaron al año junio de 1988, los últimos llamados a la unidad
que parecían palabras perdidas en el viento, pero que calaron hondo y dieron ricos y variados frutos. Las pláticas iniciales entre Gilberto, Porfirio y yo. Posteriormente se sumó a ellas también el acuerdo, que tenía entre otros un punto fundamental. Si no se llega al gobierno, si no se reconoce lo que por la legalidad del voto pudiera obtenerse, ni pensar en aceptar cargo alguno en la nueva administración. Finalmente, la declinación y el apoyo a mi candidato. Un gesto de hombría, de valor civil, de responsabilidad política, de desprendimiento y patriotismo, reconocido así por la nación entera, pero yo además, en este caso, recibí de él un respaldo decisivo y una vez más, amistad generosa y afecto profundo, que más allá del hecho político que indisolublemente nos unió, me obliga siempre al reconocimiento de este acto que solo un hombre de sentimientos grandes, guiado por principios superiores, podría haber llevado a efecto. Los últimos años, los últimos meses, semanas y días, los últimos grandes, enormes esfuerzos, las últimas grandes preocupaciones, los últimos latidos de un corazón lastimado fueron para la paz en Chiapas. Causa que tomó con responsabilidad y pasión que nos deja como encargo para hacerla florecer como él lo imaginaba y pretendía, en vida y esperanza, en heridas para siempre cerradas, en redención y dignidad. Pero fue sobre todo hombre de luces, de muchas y variadas luces. Así estará, erguido, combativo, alegre y entusiasta, dispuesto a dar y a entregarse todo a las causas en las que creyó y en las que participaba o participa hoy todavía y para siempre con su ejemplo y su valioso legado de enterezas y patriotismo. Pedro Castillo ha suscitado la unanimidad de la conciencia, algo verdaderamente excepcional en nuestro medio y en nuestro tiempo. En época de incertidumbres ha despertado certezas. En época de cambios ha señalado rutas y en tiempo de dudas nos ofrece respuestas. Hay coincidencia entre los mexicanos, primero, sobre la integridad y la fuerza de su carácter. El carácter, entendido no solo como una personalidad particularmente singular, sino como una voluntad inquebrantable al servicio de las causas en las que creí, como una especie de suplemento de alma que lo hacía sobrellevar las peores penalidades. Tengo para mí que los grandes personajes de la historia mexicana son precisamente eso, grandes caracteres, perfiles morales y hasta físicos que parecieran forjados a golpes de hacha. De ahí la tenacidad incansable de Heriberto de la Batalla. Para él no era el éxito la vara de medir, sino la ejemplaridad de la lucha, porque respetaba más a los perdedores que a los ganadores. Reconocen todos en Heriberto su generosidad, una continua donación de sí mismo, de su vida, de su salud, de su tiempo, de su talento, en la deliberada proximidad del sacrificio, al servicio de una tarea superior. Fue esencialmente un rebelde contra la injusticia, el abuso y el desamparo.
Y lo fue, como él mismo lo dijo, por amor a la especie humana, que fue la esencia de su moral política. Ética cristiana tal vez, pero también la esencia del pensamiento de izquierda. Todos coincidimos igualmente en la congruencia de su obra, tanto más significativa cuando fueron diversas, múltiples, las facetas de su tránsito terrestre, como científico, como maestro, como creador de movimientos sociales y políticos, como periodista, como parlamentario, como combatiente y como mediador de conflictos. Todos sus trabajos y sus días estaban vertebrados por una preocupación central: preservación de la identidad, la integridad y la soberanía del país, como resultante un combatiente por su carácter batallador, por la pasión que invertía en la lucha, así como por la fuerza de sus convicciones. Tuvo controversias, tuvo enfrentamientos, tuvo rupturas, pero siempre reconciliación. Estamos aquí para recordar la vida de un gran mexicano, que es honra de la tierra en que nació, en que vivió y en que murió, que es honra de México. Si muchas y variadas herencias le deja Heberto Castillo al país, la más importante es su vocación inquebrantable de luchador por los derechos de los pueblos. Si existe algo parecido a la ingeniería democrática, Heberto la ejerció al poner las bases, los cimientos sólidos para la transición a un país de elecciones libres y de combate a las desigualdades, el país que tendrá que venir, al que Heberto Castillo amó y sirvió apasionadamente. No vio terminada su obra, pero México entero, nosotros todos, estamos al tanto. La democracia se construye también con vidas ejemplares. Antes que una realidad legal y política, la democracia empieza por ser una suma de conductas generosas, dignas y lúcidas. Heberto buscó la paz y la justicia toda su vida, desde las luchas estudiantiles de 1988 hasta el cese de la amenaza bélica en Chiapas. Heberto Castillo siempre supo que sin unidad no hay patria, sin democracia no hay justicia, sin legalidad no hay paz, la esencia de toda convivencia civilizada. La fama de Heberto Castillo le viene en primer término de participar en la construcción de movimientos y partidos. Sin embargo, este mexicano excepcional solo militó a fin de cuentas en un partido, el partido de todos, ese gran partido que es la patria mexicana. La línea recta que une su incansable edificación de organizaciones es la defensa de la soberanía nacional que él complementó con el rechazo de la desigualdad. Un país soberano no puede ser un país injusto. No hubo incongruencias entre sus actos y sus palabras, porque fue un hombre de principios y no se doblegó jamás, ni en la cárcel, ni ante las persecuciones y el asedio del poder.
inició su lucha contra un sistema degradado y degradante cuando los opositores auténticos arriesgaban sus vidas y las de sus familias. Por ello nuestro reconocimiento a su esposa, a Tere, y a sus hijos por el valor, la gallardía y el amor con el que compartieron con Eberto sus anhelos, sus convicciones y sus luchas contra el sistema político imperante que terminó reconociéndolo de dientes para afuera al convencerse de lo inútil de calumnias y ninguneos. El legado político e ideológico de Eberto a nuestro partido es enorme. Antes que nada, todos aplaudimos esa lección de desprendimiento y compromiso con la democracia, su acción de declinar su candidatura presidencial en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ha muerto el ingeniero Eberto Castillo, pero sus ideales democráticos se abren paso por todos los rincones de México. Su desaparición física es un gran motivo de tristeza, pero seguimos asimilando su ejemplo de lucha y su congruencia política. Eberto Castillo es el prototipo del perredista de nuestro tiempo, defensor insobornable de la soberanía nacional, batallador incansable por la justicia para los desposeídos, partidario tenaz del diálogo nacional que desemboque en consensos y acuerdos entre partes antagónicas. El magisterio de su ejemplo nos resulta siempre aleccionador. Por ello, el mejor tributo que podemos ofrecerle a Eberto Castillo es concluir su obra de transición democrática en el diálogo, la unidad y la civilidad política. Seamos mejores, viviendo, pensando y actuando como lo hizo Eberto Castillo. Su pensamiento, su acción, no es solo patrimonio del PRD, sino de todo el pueblo de México, ya que él luchó por tener una nación para todos, no solo para unos cuantos. Cuando las contradicciones y avatares de la lucha política nos generen disyuntivas aparentemente insalvables, solo preguntemos qué hubiera hecho Eberto en esta situación. Un partido se edifica con ideas y ejemplos, y los primeros se encargan generosamente en los segundos. Como muchos otros perredistas desaparecidos, Eberto le dio un sentido cotidiano y profundo a nuestra consigna: democracia ya, patria para todos. Diré a tus ojos que no me miren, porque al mirarme me hacen sufrir. Que no me miren, porque me hieren. Diles que tengan piedad de mí. Dile a los ojos que no me miren, porque al mirarme
vivencias durante su estancia en la universidad. Ingeniero. Estoy aquí en cierta forma representando a alumnos, compañeros, contemporáneos y maestros de verdad que nos acompañan por ahí. El objeto es hacer una breve exposición del libro del Castillo de la Nueva República y pensar lo que supimos y aprendimos de él cuando convivimos en parte de su vida profesional. Eberto, como estudiante, fue un joven inquieto, inteligente, de trato afable y siempre inconforme con la situación del país. Eberto fue conocido por sus compañeros de estudio como el Flaco Castillo. Su cordialidad y afabilidad lo hicieron apreciado por la mayoría, salvo por aquellos con los que chocaba naturalmente por sus ideas avanzadas. Eberto fue definitivamente un revolucionario en el sentido intelectual. Desde sus épocas de estudiante de ingeniería civil, captó las mejores enseñanzas de sus profesores, entre quienes destacan Javier Barrosierra, Alberto J. Flores, Guillermo Salazar Polanco, Mariano Hernández, Enrique Rivero Borrell y otros que mucho influyeron en sus inquietudes intelectuales. Estudió las series matriciales y las analogías pertinentes de los teoremas más avanzados para fundamentar el análisis dinámico de las estructuras básico para el diseño por sismo y por viento. Fue de estudiante un compañero que alternaba el diálogo amable con la encendida polémica, bromista y mordaz. Ya mostraba en la escuela preparatoria una personalidad sui generis que habría de desarrollarse plenamente al llegar a la Escuela de Ingenieros en 1947. Si Eberto fue valiente en el discurso y en varias épocas de su vida sufrió las consecuencias dolorosas de su actitud, también fue muy valiente en el terreno científico, en la ingeniería particularmente. Entregado al estudio, a la investigación, a la búsqueda, a la exploración de lo abstracto, penetró por donde pocos se atreven a entrar y extrajo de ahí la idea nueva, la relación matemática, la concepción ingenieril desconocida que habría de enfrentar a lo establecido, a lo ya consagrado. ¿Cómo olvidar cuando se enfrentó con valor y confianza que dan el conocimiento y la inteligencia a los directivos de Petróleos Mexicanos en defensa de los recursos petroleros de México, no con un nacionalismo visceral como lo hubiera hecho un crítico inconforme, sino con un profundo celo patriótico y con una información técnica irrefutable en sus manos? Muchos de sus escritos en la prensa tuvieron la fuerza de su convicción política y sobre todo el sustento de su preparación profesional. En fin, Eberto sumó inteligencia, tesón y valor, atributos indispensables para trascender y ser lo que él fue. No se puede decir ahora simplemente descanse en paz Eberto, porque él no lo hará hasta que México sea el país que soñó. ¿Qué es lo que hace que un hombre controvertido, discutido por una mayoría, vilipendiado primero por muchos, sea luego reconocido por todos, visto incluso como un ejemplo para la sociedad entera? ¿Cómo es posible que Eberto Castillo, que en vida fue objeto de tanta controversia, merezca ahora el reconocimiento aún de quienes fueron sus más acervos perseguidores? Arriesgaré una respuesta. ¿Cómo puede una sociedad distinguir entre todos los hombres que buscan solo su propio beneficio, el ciudadano que guía su vida por el bien común? Hay un signo inconfundible de ese hombre singular: la capacidad de decir no.
no a la falsedad que rige a la sociedad, no a la corrupción y a la injusticia que la corroe, no a toda situación, cualquiera que ésta sea, donde se muestre la mentira social. Sobre la capacidad de negación está la decisión de convertir la propia vida en testimonio de la verdad que se afirma. Eberto Castillo fue ejemplo de una vida que se negó a todo compromiso con la mentira, con la hipocresía del poder, pero también con el dogmatismo, la intolerancia y la codicia de muchos hombres de la oposición. A la vez, procuró que su vida fuera un servicio permanente. Dio testimonio así de valores que, más allá de las divergencias de opiniones y de intereses, dan sentido a una comunidad y que nadie, por lo tanto, que pertenezca a ella podría menos de reconocer. En 1968, el país se ahogaba bajo la losa de la mentira oficial. Se hablaba del despegue económico del país, de su marcha a la modernidad, como también se habló hace ya unos cuantos años. Cuando que la verdad era la falta de libertades públicas, el autoritarismo y la miseria. Eberto unió su voz a la de los mejores estudiantes y profesores de la época para denunciar la farsa. Lo recuerdo, Constitución en mano, para gritar la realidad de una vida pública de engaño y exigir que se escuchara la voz de una juventud burlada. Por ello, sufrió persecución, tormento y cárcel. A su salida se enfrentó a otro reto. La izquierda oscilaba entonces entre dos extremos. De un lado, el oportunismo, corromperse con el sistema sobre pretexto de transformarlo. En el otro lado, la violencia, el odio y la muerte bajo la máscara de una revolución imposible. Eberto, no sin titubeos, escogió una vez más la única vía verdadera. Optó por la organización de un partido nuevo que rechazara las dos ilusiones tradicionales de la izquierda mexicana: el compromiso de los unos con un sistema corrupto y el dogmatismo y la autosuficiencia de los otros. Una vez más, supo decir no, esta vez a sabiendas del riesgo de equivocarse. Desde entonces, durante años, quiso contraponer a las verdades a medias de los políticos la verdad entera del pueblo. Recorrió varias veces el país, aprendiendo, escuchando. Quiso dar testimonio, una vez más, de una verdad que rebasaba la de su propia ciencia. Siempre luchó por la acción común de todos los que se negaban a la falsedad y a la injusticia. Cuando importó conjugar los esfuerzos de todos, no vaciló en renunciar a su candidatura y en ponerse al servicio de la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Fue una decisión de inteligencia y de previsión política, sin duda, pero fue también un símbolo de que la unidad de la izquierda exigía anteponer el interés común a las ambiciones personales o de grupo. Y cuando los pueblos indígenas desde Chiapas empezaron a decir su verdad, ¿dónde podría estar Eberto si no es cerca de ellos? Su acción en la Comisión de Concordia y Pacificación fue decisiva. Sin dejar de afirmar sus convicciones, se negó a tomar posiciones excluyentes y
unió sus esfuerzos con aquellos otros que, aún de opiniones políticas diferentes, buscaban también atender a las demandas indígenas. Ante la nueva hipocresía oficial, capaz de renegar la propia palabra dada, debemos exigir, a nombre de Heberto, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. La negativa de Heberto Castillo a todo compromiso con la corrupción y con la mentira, la entrega de su vida, su testimonio de la posibilidad de fraternidad y de justicia, fueron una contribución inapreciable a ese nuevo partido de una izquierda nueva que está construyendo el Partido de la Revolución Democrática. Queridos familiares de Heberto, amigos, compañeros, no digamos que Heberto ha muerto. Esta no es la despedida al amigo desaparecido, sino la conmemoración de su presencia permanente. Porque en todo acto que rechace el compromiso con la falsedad y con la hipocresía estará Heberto Castillo. En cualquier acción que afirme la verdad frente al dogmatismo y la intolerancia, estará Heberto Castillo. En cualquier hombre que dé testimonio de la dignidad frente a la corrupción de los poderosos, estará Heberto Castillo. Y mientras hombres como Heberto estén entre nosotros, este país estará a salvo. De nosotros, desde distintas trincheras, tuvimos el privilegio de compartir con el ingeniero Heberto Castillo sus últimos años. Su vida
fue una defensa permanente de la soberanía nacional. Recordamos cómo en medio de las celebraciones por el auge petrolero de fines de los años 70, nos llamó a cuidar los recursos energéticos y a utilizarlos racionalmente. La realidad demostró cuánta razón tenía. Se definía a sí mismo como un nacionalista apasionado, y los que caminamos con él en estos meses supimos lo auténtico de su lucha por la democracia, siempre de la mano de su inseparable Tere, amadísima compañera de toda su vida. Estará el ejemplo de Berto, su corazón, su alma, sus ganas de vivir, su amor por los demás, su entrega desinteresada. Su ausencia física nos reclama un mayor esfuerzo de todos para lograr la paz en Chiapas. Gobierno, zapatistas, legisladores y partidos políticos deberemos entender la lección y el ejemplo que Berto nos dejó. No más intolerancias ni actitudes irracionales. Todo el país apoya el respeto a la soberanía y a la unidad nacional, pero también demanda respeto y apoyo a los pueblos indios postergados, saqueados y explotados durante siglos ante la indiferencia y complicidad de quienes hoy, creando fantasmas, hablan de la ruptura del orden constitucional en el país y en las comunidades indígenas, como si alguna vez este hubiera sido respetado en la mayoría de ellas. Por eso le digo a Berto que donde quiera que se encuentre, tenga la confianza de que su sueño no será imposible. Millones de mexicanos retoman sus enseñanzas y luchan por el México democrático, justo y soberano, por el que luchó hasta el último día de su existencia. Ha muerto para vivir para siempre el maestro Berto Castillo, hombre que nació para ser libre, senador de la República y mexicano comprometido. Aprendamos de su vida la libertad para luchar sin odios, para avanzar con esperanza, para construir sin exclusiones un mejor mañana para todos los mexicanos. Muchas gracias. Pareciera inevitable que para alcanzar la inmortalidad primero haya que morir. Para nosotros, tus hijos, tus nietos y en especial para tu Tere de todos los días, tu existencia debe entender. Jamás pensaba siquiera que vivieras faltando. ¿Cómo creer que Berto, el perseguido de toda la vida, el golpeado, el encarcelado, el sobreviviente de graves atentados, el candidato de las 1000 campañas, se haya ido? ¿Cómo entender que el inevitable y puntual articulista de las páginas del semanario Proceso y del periódico El Universal dejara de escribir algún día? Para nosotros, los encuentros cotidianos, el hacer y el quehacer en familia, las comidas y la convivencia de los miércoles eran y siguen siendo parte de esa bella historia. Utópica, pero con los pies bien puestos en la tierra, como nos educaste. Tito Berto, recuerda que a pesar de todo, que pase lo que pase, aunque para ti ya no salga el sol y las flores no florezcan, tendremos tu imagen presente, tu amor y tu sabiduría con nosotros. Así se despidieron, así te recuerdan y así estarán presentes siempre en el sentimiento de tus nietos, tu memoria. Tú, el siempre polemista y disidente, el que nos enseñó que las tareas se concluyen y que durante nuestra estancia en la tierra habría que luchar no por ser el mejor de todos, sino por hacer todo mejor, como insistentemente planteabas. El luchador sin vanguardismos, sin dogmatismos ni sectarismos, el que impulsó la unidad de la izquierda, nutriendo sí la unidad de la familia. El que persiguió incansablemente la verdad durante su vida eterna, quien cuestionaba todo para seguir aprendiendo a diario, el que decía que la mejor manera de conocer a México es conocerlo con la mirada de su gente, colectivamente, ver con los propios ojos, pero también a través de los ojos de los demás,
y que solamente la suma de todas las verdades individuales construyen al final esa verdad colectiva por la que siempre luchaste. Fuimos víctimas de la represión del genocida Gustavo Díaz Ordaz, quien te encarceló por el único delito de defender tus convicciones políticas plasmadas en el movimiento estudiantil de 1968. Desde la cárcel denunciaste que en este país todos los mexicanos éramos presos políticos, porque si bien tú sufrías prisión física, los demás padecían prisión mental por la ausencia de libertad de expresión. Detestaste los hospitales, ante ello preferías mejor Lecumberri. No obstante, tus ojos se alegraron cuando te transmitimos el inicio de la campaña de nuestro partido en el Zócalo de la Ciudad de México, donde cerca de 60,000 corazones desearon tu recuperación. Querías compartir el triunfo perredista que se avecina. Mira tú, ¿quién nos iba a decir que el legendario líder del movimiento estudiantil del 68 se nos iría justo a sus 68 años de edad? Nunca lo imaginamos. Siempre te vimos tan fuerte, con la vitalidad que te caracterizaba, con tantos proyectos en puerta. Amabas tanto la vida. Nos decías que todavía no podías morir, porque te faltaban muchas cosas por hacer. Como escribiera uno de tus nietos al momento de tu partida, Tito, me acuerdo que me decías que cuando fuera grande íbamos a inventar nuestro coche solar, porque al igual que con tus demás nietos y con toda aquella persona que tenía una iniciativa, un proyecto, una innovación, te comprometías brindando tu apoyo, tu esfuerzo y tu talento, incluso hasta en lo aparentemente imposible, hacer llover en el gran desierto de Sonora, frente a la incredulidad de renombrados científicos. Una de esas ideas locas del tal Eberto, pero lo lograste a pesar de la Comisión Federal de Electricidad. Adiós, Eberto. Adiós. Adiós al niño, al joven, al hermano, al padre, al abuelo, al amigo y esposo. Todo al mismo tiempo. Igual jugando béisbol que enseñando a andar en bicicleta. Ganando las partidas de canicas, rompiendo piñatas y apagando las velas de quién lo diría, tu último pastel de cumpleaños. Escuchando a los Beatles o a Bach, lo mismo que a tu hijo Beto interpretando jazz. Para tu hijo Héctor siempre fuiste un gigante. Recordamos que tú mismo decías que los gigantes del pensamiento lo han sido porque han observado la realidad, la han interpretado, no han discriminado las ideas por su origen y porque fundamentalmente han tenido valor suficiente para enfrentarse a lo tradicional cuando esto se vuelve obsoleto. Así, tu hijo Javier te reconoce como el más joven de la familia, por tu entereza y deseo de seguir creciendo, como lo expresaste en el mensaje que dirigiste a la generación 1966-1970 de la Facultad de Ingeniería, cuando aún siendo preso político te nombraron padrino de la generación. Desde Lecumberri les escribiste que la prisión que sufrías te honraba y que la solidaridad prodigada la aceptabas emocionado porque provenía de seres limpios y honrados, especialmente por ser jóvenes, ya que tu deseo era que al final de tu vida pudieras decir con satisfacción: soy joven porque soy limpio.
Jugaste siempre con la palabra, encontrando en el momento oportuno la ironía adecuada para destensar situaciones. ¡Qué paradoja! Este solemne evento para alguien antisolemne. Siempre seguro, siempre sonriente, reflexivo, acompañado de Tere, con la que emprendiste todas tus batallas, confiando en que a tu lado se encontraba incondicionalmente representado tu comité de solidaridad. Hoy están aquí muchos de los que cabalgaron contigo los rincones de la patria, construyendo la democracia desde abajo, de manera plural e incluyente, viviendo y compartiendo con todos, soñando con alcanzar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y la no menos deseada paz en Chiapas y en nuestro México. Es que en tu despedida estaba ese pueblo a tu lado, haciéndote una valla, acompañándote en las guardias, honrando tu memoria, sintiendo tu partida, al morir del corazón, tú que siempre luchaste con él, desde la izquierda que no ha muerto, esa izquierda que está más viva que nunca, esa izquierda que hoy, al igual que ayer, lucha con el corazón en la mano, anhelando rescatar la soberanía, el petróleo, la patria. Deseabas morir siendo revolucionario. Eso lo entendimos desde la primera vez que nos dijiste que un revolucionario no podría decir que lo fue, sino hasta que se muere. En la familia sabíamos que de morir lo harías cumpliendo con tu deber en la lucha cotidiana, seguro de que así sería, porque pensabas que los hombres que mueren así no se entierran, se siembran como semillas de libertad para retoñar en el pueblo. Siempre nos lo dijiste, los hombres que mueren así son hombres que servirán como semillas de libertad para su pueblo. Así será, Eberto.